Bienvenidos al estudio de Job. Y bueno, este capítulo es muy hermoso y relevante, ¿verdad? Habla de cosas que muchísimos años después se comprobarían. Este es uno de esos capítulos de la Biblia que le dan un peso glorioso de autenticidad, de que es la palabra de Dios y que fue revelada a los hombres. Bueno, este capítulo 26 tiene solo 14 versículos, prácticamente dividido en dos partes. La primera comprende del versículo 1 al 4 y la segunda del 5 al 14. Bueno, en la primera parte pues es una respuesta de Job a Bildad, una respuesta un tanto irónica y sarcástica, y la segunda parte más bien habla Job de las maravillas de Dios y de la grandeza de Dios en la creación. Bueno, este capítulo es la tercera y última respuesta de Job a Bildad. Como se vio en el capítulo anterior, Bildad da su último discurso, ¿verdad? Entonces también este es el último discurso que da también Job en respuesta a sus amigos. Recordemos que son ciclos que ha habido como de debate, y entonces justo en este capítulo acaban esos tres ciclos de debate con sus tres amigos, ¿verdad? Recordemos cómo se llaman: Elifaz, Bildad y Zofar. Porque ya después de este capítulo 26 vienen 5 capítulos de un monólogo que tiene Job, o sea, es desde el 27 al 31, hasta que viene la intervención de otro personaje que después vamos a conocer, llamado Eliú. Bueno, entonces veamos cómo empieza este capítulo, ¿verdad? Como dijimos, es respuesta de Job a su amigo Bildad y de lo que acaba de decir en el capítulo anterior. Bildad acababa de hablar, sí, de lo grande que es Dios, pero también le estaba diciendo a Job que el hombre era muy pequeño, muy miserable y que era como un gusano. Imagínense qué palabras de ánimo da Bildad, ¿verdad? No, yo creo que ni hacía falta que le dijera eso, porque ya también Job se sentía bastante mal. Pero esas fueron unas palabras de Bildad que yo creo que pues fueron muy hirientes, ¿verdad? Prácticamente le estaba diciendo eso, que él era un gusano, ¿verdad? Bueno, generalizó que todos los hombres eran así. Y claro, pues sí, como también se vio en el capítulo anterior, claro que Dios es grande y el hombre es muy pequeño, ¿verdad? Pero no expresarlo de esa forma, porque para Dios somos muy, muy valiosos, así como le explicó Chay en el capítulo anterior, ¿verdad? Y bueno, también es bueno recordar que estas palabras de los amigos, por ciertas que fueran, por verdaderas y buenas, no eran ni oportunas ni convenientes decírselas a Job en ese momento. Job estaba, como sabemos, muy afligido, ¿verdad? Y quizá era mejor hablarle de la gracia, del amor, de la misericordia y la bondad de Dios, en vez de hablarle de esa forma de la grandeza de Dios, haciendo sentir a Job pues aún más mal, ¿verdad? Entonces siempre, por eso es muy importante cómo decimos las cosas y en qué momento. Pero bueno, de ahí se desprende que Job responda en este capítulo a Bildad de una forma muy irónica en estos primeros 4 versículos que vamos a empezar a leer. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, y de todos modos en algunos momentos me voy a regresar a la Reina Valera, que pues es la versión que quizá más conocemos. Pero bueno, así dice la Palabra de Dios para Todos, del 1 al 4. Dice: entonces Job respondió:
Qué buena ayuda le han dado ustedes al indefenso. Han rescatado al débil. Qué buen consejo le han dado al ignorante. Ustedes derrochan sabiduría hasta por los codos. ¿Quién les ayudó a decir esto? ¿Qué espíritu les inspiró esas palabras? Bueno, aquí vemos que efectivamente Job está siendo muy sarcástico, muy irónico, con Bildad en específico, pero engloba en plural a los demás amigos, ¿verdad? Voy a leer en la Reina Valera, damas del 2 al 4, que lo hace en forma de pregunta, estas palabras que les da como les digo, de forma muy sarcástica. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Y bueno, aquí, ¿qué está diciendo Job? ¿No? Que tanta palabra que le han dicho sus amigos, todo lo que han expresado, la verdad no ha sido de ningún provecho, ni de consuelo, ni de apoyo para su persona. Vamos a decir que las palabras han sido en vano, insensibles y han sido pues un fracaso porque no han podido solucionar la situación de Job o los cuestionamientos que él tiene, ¿verdad? Por eso aquí es bastante irónico al decirles esas palabras de que pues prácticamente no han servido de nada lo que le han dicho y mucho menos pues sí a él, ¿verdad? Y su situación. Bueno, entonces continuemos. Voy a leer de corrido del versículo 5 al 14 y ya después me regresaré solo a ciertos versículos. Voy a seguir leyendo en la palabra de Dios para todos. Y dice así: se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Ante Dios, el lugar de los muertos está al descubierto. El lugar de destrucción no puede ocultársele. Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él encierra las aguas en nubes densas y el peso de ellas no revienta la nube. Nadie ve el trono de Dios, lo cubre una nube espesa y oscura. Él trazó un círculo límite sobre la faz de las aguas, en la frontera entre la luz y la oscuridad. Los pilares del cielo tiemblan cuando Dios los amenaza. El poder de Dios hace que el mar se calme. Con su habilidad descuartizó a Rahab. Un soplo de Dios hizo aclarar los cielos. Su mano descuartizó a la serpiente voladora. Y esto es tan solo una muestra de lo que Dios puede hacer. Solo hemos oído una pequeña parte de lo que Él hace. ¿Quién pudiera entender el trueno de su poder? Bueno, este capítulo, como estamos leyendo, habla de la majestad y el poder de Dios, ¿verdad? Y por supuesto que siempre va a ser hermoso hablar de la majestad de Dios, pero aquí bueno, vemos que estas palabras que expresa Job son muy peculiares, muy especiales. Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes quisiera como que poner sobre la mesa un punto importante. Así como vimos en el capítulo pasado que Bildad hablaba de la grandeza de Dios, aquí también Job está hablando del poder y de la grandeza, de la soberanía de Dios, ¿verdad? Por fin vemos que en algo están de acuerdo Job y sus amigos. En algo tienen en común, que están de acuerdo en este poder y grandeza de Dios. Porque sí, o sea, de todas las palabras que han dicho los amigos, al menos
todos coinciden en hablar de esa grandeza de Dios. Por ejemplo, Elifaz, en algún momento en el capítulo 5, versículo 9, él dice estas palabras. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea, que dice, Elifaz, así dice: Dios hace cosas grandes e incomprensibles, imposible contar las maravillas que realiza. Fíjense aquí como Elifaz en ese capítulo nos habló de lo grande, ¿verdad? De lo maravilloso que es Dios. También Bildad, lo vimos en el capítulo pasado, como en el versículo 3, él dice: ¿quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? Chay nos explicaba cómo, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de que el ejército, estos ángeles de Dios, no se pueden ni contar, son millones y millones, ¿verdad? Entonces también aquí Bildad nos estaba hablando de la grandeza de Dios. Sofar también, como vimos en el capítulo 11, versículo 7, voy a leerlo también en la Reina Valera contemporánea, había dicho: ¿puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Puedes ser tan perfecto como el Todopoderoso? Claro, los tres amigos y ahora Job han hablado en algún momento de la grandeza de Dios. Ahora podemos entender por qué son amigos, ¿verdad? Porque los tres creían en ese poder y en esa grandeza de Dios. Bueno, ya los cuatro con Job, ¿verdad? Ahora sí puedo ver un punto en el que pudieron haber estado de acuerdo todos ellos, porque reconocían el poder y la grandeza de Dios. Así que sí había cosas en común en ellos, y claro que por supuesto también nosotros estamos de acuerdo con ellos en cómo expresan este poder y esta grandeza de Dios, porque sí, en otras cosas obviamente se nos hace difícil hasta imaginarlos como amigos cuando le han dicho cosas tan fuertes a Job y lo han atacado tanto, ¿verdad? Pero bueno, si aislamos ciertas cosas, vemos como ellos sí estaban hablando cosas importantes, sobre todo de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y bueno, eso sí, encontré un detalle importante que me llamó la atención, que hay 4 versiones bíblicas, tanto la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Versión Internacional Castilian y la traducción en el lenguaje actual, ponen que esta segunda parte de este capítulo, que es, como decíamos, del 5 al 14, son palabras que dice Bildad y no Job, ¿verdad? Estas 4 versiones ponen que vuelve a tomar Bildad la palabra. Pero bueno, no encontré una explicación por qué estas versiones así lo ponen, pero todas las demás versiones, que es la mayoría, pues sí expresan que todo este capítulo lo dijo Job, ¿verdad? Que son palabras de Job y no de Bildad, como mencionan estas versiones. Pero bueno, algo que podría yo decir de un punto a favor es que, como ahorita lo estamos viendo, estaban de acuerdo en este punto, en este tema de que Dios es grande y su poder infinito, ¿verdad? Que Él es todopoderoso y que Él tiene el control de la naturaleza, de la creación de Él, ¿verdad? Entonces, ahí sí podríamos decir que ya sea de uno u otro, coinciden en esta parte de que Dios es grandioso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que este es un detalle que encontré en estas versiones, ¿verdad? Pero como dije, pues eso sí, todos estaríamos de acuerdo con esas palabras de lo grande que es Dios. ¿Y quién no, verdad? Hablar de la creación de Dios es para todos maravilloso, nos sorprende su creación, ¿verdad? ¿Quién no, al ver un amanecer o un atardecer, nos puede sorprender y maravillar, ¿verdad? Porque decimos: cuán grande es Él, cuán grande es Dios, y Él solo puede pintar los cielos de esa forma.
¿Cuántos de nosotros no nos hemos deleitado, verdad? Como digo, al ver un ocaso o al ver el mar, ¿no? Sobre todo la primera vez que uno conoce el mar, yo creo que todos quedamos impactados de ver las aguas, ¿verdad? El oleaje y con todo la creación de Dios al ver en una noche despejada la luna y las estrellas, y así podríamos seguir mencionando paisajes que yo creo que nos han impactado. Yo apenas que hace un par de años conocí la nieve, bueno, estaba yo maravillada, contenta, me sentía como niña jugando en la nieve, ¿verdad? ¿Y qué me recuerda esto? Ya Pablo lo decía ahí en Romanos 1:20, que quisiera irme a este pasaje también conocido, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y es que, claro, la naturaleza nos habla de Dios, nos expresa, ¿verdad? Que solo Dios pudo haberlo creado, ¿verdad? Nos habla, como les digo, un amanecer nos puede hablar del amor de Dios simplemente, ¿verdad? Y bueno, estos versículos del 5 al 14 hay un reconocimiento por parte de Job de la soberanía de Dios, pero fíjense, sobre diferentes aspectos o áreas del universo y de la tierra, como pues lo leímos, ¿verdad? Y aquí Job, si nos ponemos a analizar, habla de diferentes aspectos, habla del Seol. Ahorita lo vamos a ver cómo lo expresa la Reina Valera, porque la Reina Valera es donde se nos habla de estos términos Seol y Abadón, que no aparecen en la versión que leímos ahorita de la Palabra de Dios para Todos. Pero bueno, Job habla aquí, por ejemplo, de lo profundo, ¿verdad? Del ámbito de los muertos. También habla de la tierra, habla del cielo, habla de las aguas de arriba, habla de las aguas de abajo y bueno, de las estrellas que adorna el cielo, ¿verdad? Dios cómo adorna el cielo con las estrellas. Y bueno, entonces aquí parece que Job habla de todos lados, arriba, abajo, por un lado, por el otro, diríamos. Así que es muy peculiar cómo Job abarca todas estas ámbitos, ¿verdad? Y bueno, también vamos a ver cómo en palabras muy poéticas Job está hablando, por supuesto no con estas palabras, pero habla de la evaporación del agua, de la precipitación, de la densidad de las nubes, del ciclo de la luz y las tinieblas, o sea, del día y de la noche. Habla del mar y las tormentas, y habla de las constelaciones, de las estrellas. Y bueno, aquí parece que Job le está ganando habilidad en expresar esta grandeza de Dios en todos lados, porque recordemos que Bildad principalmente se enfocó en los cielos, ¿verdad? Y como veíamos en los ejércitos celestiales, pero acá Job parece que dice, no, a ver, vamos a hablar de la grandeza de Dios por todos lados y sobre todo en lo más profundo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo esto de que habla del Seol y Abadón, que es un lugar de destrucción, ¿verdad? Cómo es que Job parece que su insistencia está más como que en lo profundo, ahora sí que, pues sí, en las profundidades, ¿verdad? En los mares más que en el cielo, que es donde solo enfocamos quizá a veces a Dios arriba. Pero no, aquí Job habla que Dios tiene control sobre todo en lo más profundo como en lo más alto, ¿verdad? Ahora sí que el poder de Dios no solo está en lo alto, sino también abajo,
porque esta palabra que él usa de Seol, como hemos escuchado, pues es la morada de las almas de los muertos. Así lo expresa, es como que la definición de este Seol cuando lo leemos en la palabra, ¿verdad? Y Abadón es otro vocablo hebreo que significa destrucción, ¿no? Que son regiones profundas de ultratumba que el hombre parece que no sabemos prácticamente nada, ¿verdad? Pero para Dios todo está al descubierto y Él todo lo sabe. Vamos a leer estos versículos donde se nos habla de esto, que son el 5 y el 6, pero ahora lo quiero leer en la Reina Valera. Como leímos hace rato solo la palabra de Dios para todos, ahora vamos a leer la Reina Valera en estos dos versículos, el 5 y el 6, y dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Exacto, aquí está claro cómo para Dios no hay nada oculto. Lo que para nosotros ya no podríamos saber, que es dónde están los muertos y pues eso del lugar de destrucción, pues no sabemos nada. No, pues Dios sí lo sabe, ¿verdad? Es lo que está aquí diciendo Job, y que así lo más profundo, donde están los muertos y debajo de los mares, ahí está Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo Job, que no se le esconde nada a Dios. Y bueno, luego tenemos ya el versículo 7, que ahorita también lo voy a volver a leer, lo voy a leer en las dos versiones, porque este es uno de los versículos especiales de este capítulo, ¿verdad? Resulta que aquí Job está haciendo una declaración científica que él dio muchísimos años antes de que se pudiera comprobar. Esto no es más que un indicador, ¿verdad?, del origen divino de las escrituras, ¿verdad? Y que fue inspirada por Dios y cómo Él le revela a los hombres cosas, porque pues esto que le reveló a Job, bueno, se vino comprobando muchísimo después. El versículo 7 dice así, primero lo voy a leer en la palabra de Dios para todos nuevamente. Dice: Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. En la Reina Valera dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces aquí vemos cómo Job describe con estas palabras de que cuelga la tierra sobre nada. Estaba enseñando, ¿verdad?, muchísimos siglos antes de que la ciencia lo enseñara, de que la tierra cuelga de la nada. Claro, son palabras poéticas, es una descripción muy, muy bonita, ¿verdad?, de lo que es la posición y el movimiento de la Tierra en nuestro sistema solar, ¿verdad? Job estaba dando un principio científico, aunque no, ¿verdad?, lo creamos. A veces pensamos que la Biblia no tiene nada que ver con la ciencia. No, pues claro que no. Aquí está una prueba de ello. ¿Cómo es que Job pudo saber esto? O sea, solo Dios se lo pudo haber mostrado, ¿verdad? Y él, como les digo, estaba dando un principio científico que yo creo que él no lo sabía como tal, ¿verdad? Pero lo expresó por revelación divina. Es lo único que podemos decir. Porque, pues como sabemos y nos lo enseñaron desde, yo creo que la primaria, ¿no? Que hubo pensamientos en los que se decía que la tierra era totalmente plana y que estaba apoyada o que algo lo soportaba, ya fueran elefantes, ya fueran tortugas gigantes, ya fuera un hombre también muy fuerte, gigante, o simplemente alguna cosa tangible que lo sostuviera. Ese era el pensamiento que se tuvo, ¿verdad?, por muchos años. Pero Job aquí, 4,000 años antes, ¿verdad?, 4,000 años atrás, él dijo que la tierra ya colgaba de la nada. Él dio el modelo de cómo funciona el cosmos, ¿verdad?
los griegos hasta el siglo III antes de Cristo empezaron a descubrir esto, luego ya vino Newton y Kepler, Johannes Kepler con esto de Newton con la gravitación universal y Kepler hasta que descubrió las leyes de cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Bueno, pero eso apenas hace como 500 años, ¿no? O menos. Entonces, imagínense cómo 4000 años antes ya Job había dicho esto, porque recordemos que Job, pues se dice que fue el primer libro que se escribió, fue al mismo tiempo del patriarca Abraham, ¿no? En Génesis. Entonces, esto, imagínense lo trascendente que es, ¿verdad? Que aquí Job dijo esto y pues nunca se le puso atención, sino hasta muchísimo después que ahora descubren que efectivamente Dios lo sostiene, Dios lo creó así, ¿verdad? Y por eso en estas palabras de cuelga de la nada pueden ser tan importantes y una prueba de que Dios haya estado siempre, ¿verdad? Y cómo vamos a ver en los capítulos que siguen cómo cuando ya Dios habla, muchas cosas que muchísimos siglos después se descubrieron y se comprobaron que era verdad, ¿verdad? Que eran verdades científicas. Así que no hay que pensar que las escrituras no nos enseñan verdades científicas. Claro que no con un lenguaje científico, claro, pero sí con precisión científica. Y bueno, me voy a saltar ahora hasta el versículo 10, que también es una declaración de que la tierra es un globo circular, ¿verdad? Imagínense, vuelvo a lo mismo, como antes se creía que la tierra era plana, pero Job ya lo había dicho que era circular. Dice el versículo 10, voy a leerlo en las dos versiones, tanto en la palabra de Dios para todos como en la Reina Valera. Primero en la palabra de Dios para todos, dice el 10. Él trazó un círculo límite sobre la faz de las aguas en la frontera entre la luz y la oscuridad. La Reina Valera dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Bueno, aquí vemos cómo de veras esta es otra declaración científica precisa, cuando antes, muchos creían que solo la Tierra era plana, no tenían otro pensamiento más que ese, ¿verdad? Pero aquí Job ya lo estaba diciendo que él trazó un círculo límite. Me encanta porque yo digo, aquí está todo y por mucho tiempo no se le puso atención a estas palabras tan importantes, estas declaraciones tan importantes, ¿no? Como dijimos, declaraciones científicas, principios científicos que ya estaban ahí establecidos. Y bueno, vámonos ahora al versículo 11, que también nos dice con un lenguaje muy poético y bonito acerca de las montañas. Dice en la palabra de Dios para todos el 11, los pilares del cielo tiemblan cuando Dios los amenaza. La Reina Valera dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Estas columnas o pilares del cielo no son sino una figura retórica de lo que son las montañas, ¿verdad? Una figura retórica, pues es usar el lenguaje de una manera muy creativa y expresiva para decir algo, ¿verdad? Aquí estas columnas del cielo era como que estaba diciendo aquí Job que las montañas parecen sostener el cielo, ¿verdad? Entonces, por eso Job está entre los libros poéticos, porque de una forma muy hermosa habla de la creación, ¿verdad? Y bueno, ya en los últimos versículos, el 12 y el 13, quiero volverlos a leer, porque aquí nos habla también de la soberanía de Dios sobre los mares, sobre lo profundo, pero también sobre lo más alto. Y dice el 12, el poder de Dios hace que el mar se calme
Y claro que lo sabemos también cuando vino Jesucristo y calma una tormenta, cómo, ¿no? Le reprende al mar y el mar obedece. Aquí, no, Job ya lo estaba diciendo, el poder de Dios hace que el mar se calme. Con su habilidad descuartizó a Rahab. Bueno, ahí no sabemos, ¿no? Como que aparece este nombre Rahab. Bueno, es que Rahab era un monstruo marino, ¿no? Que era opuesto a que el mar estuviera tranquilo, ¿no? En hebreo, Rahab, pues era un monstruo mítico marino que en la literatura representaba el caos en el mar, ¿no? Pero aquí entonces Job está diciendo, Dios puede hacer que el mar se calme y hasta puede con ese gran monstruo Rahab, ¿no? Ese gran monstruo de marino. Y ahora el 13 dice, un soplo de Dios hizo aclarar los cielos. Su mano descuartizó a la serpiente voladora. Ahora ya se bajó a los cielos y también dice, allá también tiene el control de las cosas. Esa serpiente de la que habla, pues también, no, se creía un monstruo que soplaba en los vientos, pero que Dios podía hacer que se calmara, ¿no? Claro que estos monstruos, tanto el monstruo marino Rahab y esta serpiente voladora, que nos habla como que cualquier arrogancia, cualquier orgullo, Dios tiene el control y el poder sobre todo ello. O sea que sobre toda la creación, por eso les digo, Job habla arriba, abajo, por todos lados, las montañas, todo se somete a Dios. Y todo habla de eso, de que Dios es majestuoso, poderoso, todopoderoso, ¿verdad? Y bueno, el último versículo me gusta mucho, voy a leerlo en las dos versiones porque, no nos da más que un resumen de que no hay nada comparado a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Y dice así, y esto es tan solo una muestra de lo que Dios puede hacer. Solo hemos oído una pequeña parte de lo que Él hace. ¿Quién pudiera entender el trueno de su poder? Esa es la palabra de Dios para todos. Y en la Reina Valera dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Wow, me gustó muchísimo este versículo porque ciertamente lo más grande que nosotros hemos visto de Dios en su creación quizá es solo un susurro de lo que Él es. Por eso dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Claro, no se nos escapa a nuestra mente, no podemos comprender lo grande que es Él, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia de cómo lo plantea Job a comparación a Bildad en el capítulo pasado, porque Bildad decía, ay, sí, el hombre es un gusano. No, pero más bien no estaba viendo como lo ve Job aquí de, wow, lo grande que es Dios, tan grande que sí, el hombre no lo puede comprender. Y no porque el hombre sea un gusano, sino porque más bien la grandeza de Dios es mucha, ¿verdad? Entonces aquí Job está concluyendo que sí, este tema viene demasiado grande tanto para él como para sus amigos y yo creo que para todos los que hemos leído, ¿verdad? Estos pasajes, ¿verdad? Ahora sí que no conocemos nada prácticamente de Dios al lado de lo que Él verdaderamente es y de lo que ha hecho. Y bueno, todo este capítulo no me hace más que pues recordar otros pasajes de la palabra donde también se habla de la grandeza de Dios y quiero acabar leyendo el Salmo 8, que ya todos conocemos, y un
extracto nada más del Salmo 19, que nos habla también de la grandeza de Dios, pero también nos habla del hombre y de lo valioso que también es para Dios y del honor que Él nos ha dado, porque ciertamente me quedé como que con mucho dolor de cómo Bildad decía que el hombre es un gusano, pero no, ¿verdad? Sabemos que no, que somos muy importantes para Él, sí somos pequeños a su lado, pero somos muy importantes y muy valiosos. Y a este Salmo 8 yo le he puesto, no somos gusanos. Ahora sí que le quise poner así para recordarle a Bildad que por supuesto que no, que para Dios somos también de honra. Y vamos, quiero leer este Salmo 8 de David, ¿verdad? Que bueno, que con palabras también muy hermosas nos expresa de la gloria de Dios y del honor que Dios le ha dado al hombre. Y dice: oh Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Compartimos, ¿verdad?, con Job y sus amigos que Dios es grande y maravilloso. Y en eso sí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Hasta estos amigos no muy amables de Job, hasta con ellos en este tema sí estamos de acuerdo. Y que no perdamos nunca de ver lo maravilloso que es el que cada día que amanezca y veamos un amanecer, reconozcamos, ¿verdad?, que por su bondad y por su grandeza es que podemos ver el sol, ¿verdad? Podemos respirar y estar bien y ver cómo la creación nos habla de Dios. Así lo expresa este Salmo 19 con el que voy ya ahora sí a acabar. Y cómo, pues sí, la creación es quien más nos habla de Dios y de su amor, ¿verdad? Día a día. Y dice así el Salmo 19, los primeros 4 versículos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios nos habla mucho por medio de la creación. Lo acabamos de ver, cómo la creación le habló a Job, ¿verdad?, del poder de Dios. Así que no nos perdamos también de escuchar a Dios por medio de lo que vemos en la creación. Y bueno, vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por su palabra, porque de verdad es hermosa, nos sorprende cómo es posible que leamos palabras escritas hace tanto tiempo y que apenas hace poco se están comprobando, ¿verdad? Como les digo, eso no nos habla más que la palabra es eterna, es poderosa, ¿verdad? Y ahí viene toda verdad. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias
por tu palabra, porque siempre nos enseña y nos anima, porque podemos ver por medio de ella y en este capítulo en específico tu gran poder, tu grandeza, tus maravillas, Señor. Nada se sale de tu gran poder, Señor, y tú eres nuestro Dios, Señor, así como creaste esta tierra, el sol, la luna, también nos creaste a nosotros con un propósito, que podamos caminar y ver lo que tú tienes para nosotros y que nunca nos perdamos o que nunca dejemos de exaltarte por lo grande que eres y cómo muestras tu poder día a día en las cosas que a veces en que pueden ser tan simples y sencillas, pero no, las sostiene tu mano y nos hablan de ti y de tu poder. Gracias porque eres bueno y gracias porque siempre tienes una palabra para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta luego. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.